Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, en esta hermosa tarde. Queremos hablarles de la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 28, el versículo 3 hacia adelante. La palabra de Dios nos habla en esta ocasión de una historia muy importante que tiene que ver con la vida del rey Saúl, quien fue a consultar a la vez a una mujer bruja. Y el tema de esta tarde tiene como título: no se debe consultar a los brujos. No se debe consultar a los brujos. En el libro de Levítico encontramos que esta práctica de consultar a los brujos estaba terminantemente prohibido por la palabra de Dios. Explícitamente dice: no se debe consultar a los encantadores, a los adivinos, a los muertos y a todos aquellos que se dedican a la adivinación. Queremos en esta ocasión hablar de esta historia muy importante para el pueblo cristiano, para aquellos que nos sintonizan o nos ven a través del Facebook o a través de YouTube. Para este entonces la palabra de Dios nos habla que el rey Saúl tenía guerra con los filisteos. Y se llenó de miedo el rey Saúl al ver los campamentos de los filisteos y que el ejército enemigo lo tenía ya en la frontera. Se asustó, se llenó de temor, y lo peor del caso es que Saúl buscaba a Dios y Dios no le respondía ni por sueños, ni por profeta, ni de ninguna otra manera, lo cual complicaba más la preocupación del rey Saúl. El problema del rey Saúl es que estaba con mucho temor, tenía mucho miedo por aquel gran ejército de los filisteos que lo estaba acechando. Pero Dios no le contestaba porque Saúl terminó haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Cuando Dios envió al rey Saúl para destruir a Amalek y a todo lo que él poseía, Saúl fue desobediente. No hizo las cosas como Dios se las había pedido que las hiciera o como Dios se las había ordenado, sino que hizo todo lo contrario, tomando los animales, el ganado, las vacas, las ovejas, lo más gordo, para sí, y no cumplió como Dios le había ordenado que lo hiciera. Ese fue el problema por el cual ahora Saúl se le presenta una situación crítica que no sabe qué hacer. Y lo peor del caso es que buscaba a Dios y Dios no le respondía ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta, ni por sueño, ni de ninguna manera. Qué terrible debe ser el hecho de estar en una crisis, en una situación de guerra, de emergencia, y que no tengamos a nadie que pueda ayudarnos. Y aquel Dios que siempre nos ha bendecido y nos ha dado la mano en todo sentido, se haya alejado de nuestras vidas por el hecho de ser desobedientes. Miremos la historia de este gran rey de Israel. Dice la Biblia que este hombre, en su desesperación,
en su preocupación le preguntó a sus criados que si había por ahí alguna mujer o alguna persona que tuviera espíritu de adivinación. Y los criados de inmediato le dijeron que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Como dice el dicho, el que se está ahogando en la desesperación se agarra de cualquier paja. Este fue el caso de Saúl. En su desesperación, en su crisis que él mismo se la había buscado por la desobediencia hacia el Dios que lo había colocado como rey de Israel, ahora él acude a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Qué irónica es la vida, qué irónicos somos los hombres. A aquel que nos ha sido fiel, el Dios que nos da la vida, que nos da todas las cosas, terminamos dándole la espalda. Y no me diga usted que no. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Si eso fuera poco, Saúl había decretado una ley que todos los brujos, que todos los que se dedicaban a la adivinación, a la brujería, debían de morir. Y ahora lo miramos a él, buscando a una persona que tenga un espíritu de adivinación para que le adivine o para que le haga venir al profeta Samuel. Dice la Biblia que este rey de Israel se disfrazó o se puso otros trajes para que no lo conocieran. Y en compañía de sus criados, de sus trabajadores, fue en búsqueda de aquella mujer, la bruja de Endor. Y cuando llegó a la casa de esta mujer, Saúl, que ella a la vez no lo conoció automáticamente, porque Saúl estaba disfrazado, le dijo que iba a buscar para que le trayera a una persona del más allá. Y esta mujer de inmediato le dijo que había una ley por el rey Saúl que prohibía el ejercer la brujería o la adivinación, y que Saúl había decretado una ley en la cual muchos ya habían muerto. Y dice la Biblia que el rey Saúl, disfrazado, le prometió a aquella mujer y puso como testigo a Jehová de los ejércitos que nada le iba a ocurrir, pero que él quería que ella le hiciera venir a una persona del más allá, o sea, para que me entienda mejor, que ya se había muerto. Qué terrible es la vida. Un hombre que ha conocido a Dios, que ha disfrutado la gloria de Dios, que ha recibido la unción para ser rey de Israel, como fue la unción cuando lo ungió el profeta Samuel, y que Dios estaba con él a donde quiera que él iba, pero por la desobediencia ahora se encuentra en una situación crítica, donde los filisteos lo acechan, donde los filisteos le van a traer la guerra, y este hombre está espantado, lleno de miedo. Él sabe que la muerte está a las puertas, y es esa la razón por la cual él quiere saber acerca de su futuro. Aquella mujer bruja a la cual él había visitado
en compañía de sus criados, le preguntó: ¿a quién quieres que te haga venir? Y Saúl le dijo: quiero que me hagas venir. En ese instante, cuando él está diciendo, la mujer se queda asustada. ¿Por qué me has engañado? Si tú eres el rey Saúl. Y Saúl le prometió que no tuviera temor, que no iba a aparecer ninguna circunstancia, ningún problema por lo que él estaba ahí en consulta. Y dice que esta mujer tenía una visión en la cual miraba que dioses subían de la tierra hacia el cielo. Y Saúl le preguntó qué era lo que había visto. Y la mujer le dijo: veo dioses que suben de la tierra hacia el cielo. Y veo a un anciano que viene con un manto cubierto. De inmediato, Saúl se dio cuenta que se trataba del profeta Samuel. Esta historia bíblica interesante, significativa para el pueblo cristiano, ha traído mucha controversia. Se han escrito libros, predicadores han hablado y dicen cuántas cosas con relación a este relato bíblico. Algunos dicen que fue el mismo Satanás quien envió a un ángel fingiendo ser el profeta Samuel. Porque si bien es cierto, la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero es importante tomar en cuenta el mensaje que el profeta le da. ¿Por qué me has llamado?, le dice el profeta Samuel. Y Saúl comienza a narrarle la historia de que los filisteos lo tienen rodeado y que la guerra está al borde de empezar. ¿Y por qué me has llamado?, le dice el profeta Samuel, si Jehová se ha hecho tu enemigo. Porque no hiciste exactamente las cosas que Dios te había dicho que debías de hacerlas, como era exterminar al rey Amalek y a todo lo que él poseía, sino que hiciste las cosas contrarias a la voluntad de Dios, le dice el profeta Samuel. Mis queridos hermanos, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, el poder le pertenecen a Dios. No hay brujo que valga delante de la presencia de Dios. Dios es soberano. Dios es justo. Dios es maravilloso. Dios es misericordioso. En la angustia de Saúl, aunque las cosas las había hecho muy mal delante de Dios, había quebrantado su palabra, había sido un desobediente, había hecho todas las cosas mal delante de Dios. Ahora en esta crisis, cuando el mismo rey Saúl está lleno de miedo, porque los filisteos en cualquier momento van a tomar la nación israelita de aquel entonces. Y él ve que la muerte lo está rondando. Busca el refugio, la ayuda de Dios, que no lo puede encontrar. Y como dijimos anteriormente, el que se está ahogando de cualquier paja se agarra. Así es que en la desesperación Saúl, cuando ya se siente con el agua hasta el cuello, por así decirlo,
tuvo que acudir a una bruja. Y él mismo había decretado leyes en las cuales todos los brujos debían de morir. Qué terrible es el hombre. Qué terrible somos los seres humanos. Pero Dios es maravilloso. Dios es misericordioso. En su amor y su misericordia hizo que Samuel regresara del más allá para darle un mensaje que no solamente tenía que ver con que él y sus hijos iban a morir. Samuel le dice: mañana tú y tus hijos estarán conmigo. La gran pregunta es: ¿en qué lugar estaba Samuel después de la muerte? Lógicamente, en el paraíso de Dios. Y si Samuel le dice a Saúl: mañana tú y tus hijos morirán en la guerra y estarán conmigo, le está diciendo algo similar a lo que Cristo le dijo al ladrón de la cruz. Al ladrón de la cruz. Hoy mismo estarás conmigo, le dijo Cristo al ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es similar lo que el profeta Samuel le dice a Saúl: mañana tú y tus hijos estarán conmigo. ¿A dónde iban a estar? En el paraíso, en el lugar donde estaba Samuel. Imaginémonos que este mensaje del profeta fue en gran manera confortante para el rey Saúl, porque aunque iba a morir en la guerra, no se perdería su alma. Así de misericordioso, así de bello es nuestro Dios. El apóstol Pablo enseñó en cierta ocasión diciendo que muchas veces es necesario entregar la carne de este cuerpo al diablo para ser zarandeada, con tal que nuestro espíritu, nuestra alma pueda salvarse. Más o menos así le ocurrió al rey Saúl. Tuvo que morir él al día siguiente, después que le habló el profeta Samuel, en el monte de Gilboa, cuando los filisteos en la guerra y en lo más recio de la guerra mataron primero a sus 3 hijos, y seguidamente dice la Biblia que Saúl le pidió a su soldado que lo traspasara con la espada para que los filisteos no lo escarnecieran. De tal manera, pues, que murieron los 3 hijos de Saúl. Murió Saúl como el profeta se lo había dicho. No podemos atribuirle este mensaje, que es un mensaje de Dios, al diablo. Por eso dijimos: la honra, la gloria le pertenecen solamente a Dios. Pueblo cristiano, pueblo de Dios, se aproxima la gran fiesta de Halloween. Tenga cuidado a dónde usted se va a meter. Tenga cuidado en qué festividades usted anda. Tenga cuidado a quién consulta. Nosotros, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros adoramos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Nosotros servimos a aquel que nos da la vida, aquel que nos da todas las cosas, porque solamente Él se merece la honra, la gloria, la alabanza, la adoración a ese Dios rico en misericordia. Es a quien nosotros adoramos, es a quien nosotros servimos.
A ese Dios que a Saúl, después de haber hecho tan malas cosas, al final a través del profeta le dice, Samuel le dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Bendito sea Dios. Que no le quepa duda. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas están en el control de Dios. Así como cuando en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías, porque el mismo Cristo hizo que ellos vinieran a su presencia. Y los mismos apóstoles o discípulos que estaban con Cristo pudieron identificar que era Elías y Moisés. De la misma manera, no hay nada difícil para Dios. Traer a un muerto del más allá para que le dé un mensaje. Pero no consulte a brujos, no consulte a divinos. Eso es desagradable delante de Dios. La Biblia lo prohíbe, la Biblia lo censura. Nosotros debemos de consultar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Mis amados amigos y hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Amén.